Hola, buenas. Mi nombre es Jordi Genet, soy de la empresa Jcorp y en este vídeo os demostraré el funcionamiento del servicio FTPS entre un servidor y un cliente. También veremos cómo según con qué usuario iniciemos sesión desde el cliente al servidor, tendremos acceso a diferentes carpetas. Empiezo por enseñaros la IP de cada equipo. El equipo de la izquierda es el servidor y el de la derecha es el cliente. La IP del servidor acaba en 241 y la IP del cliente acaba en 242. Y comprobamos que hace ping. Y ahora os mostraré el fichero de configuración de VSFTPD. Aquí lo que he hecho ha sido descomentar esta línea para permitir que los usuarios locales se puedan loguear. Después aquí, en esta línea, lo que hago es habilitar esta opción. He descomentado esta línea y esto lo que hace es enjaular a los usuarios a sus directorios home para que no tengan acceso a más directorios, solo a su home. Después, la siguiente línea, está aquí, lo que hace es habilitar la lectura y la escritura en el directorio raíz del usuario administrador. Después, más adelante, más abajo, lo que haremos será especificar qué usuario podrá tener acceso a ese directorio. Aquí, en esta línea, habilitamos la chroot list y abajo, aquí en esta línea, especificamos dónde está el fichero chroot list. En esta lista especifico solo un usuario, que es el único, el que no estará enjaulado a su propio directorio, que ese usuario es el administrador, que en este caso es el usuario. Después aquí vemos como habilito el servicio SSL y abajo especifico la ruta del certificado que he creado anteriormente con el nombre de la empresa. En esta línea habilito el usuario Anonymous en SSL. Con estas dos líneas lo que hago es forzar que el usuario y la contraseña se encripten al iniciar sesión. Y los siguientes parámetros lo que hacen es mejorar la encriptación y mejorar la seguridad. Bueno, ahora lo que haremos será conectarnos vía FTPS al servidor desde el cliente. Control L. Y lo que hacemos es ponemos FTPS // la IP del servidor. Ponemos Enter, nos salta el certificado. Le damos allá y nos vamos a registrar como un usuario normal, que en este caso un usuario normal es el uso1. Ponemos la contraseña
y vemos como solo tiene acceso a su directorio personal, al home. Bueno, aquí, aquí vemos como un archivo creado anteriormente eh, se puede escribir, tal, se puede leer, aunque en este caso estaba vacío. Puede guardar. Bueno, también queremos un documento, por ejemplo, ambiente.txt. Bueno, es todo. Después iniciamos sesión con el usuario uso2, que también es un usuario normal. Aquí vemos también que solo puede acceder a su directorio personal y que también puede escribir en su directorio personal, por ejemplo, a ver, access.txt. Accedemos a un fichero que ya estaba creado anteriormente. Bueno, ahora iniciaremos sesión con el usuario administrador, que en este caso es el usuario. Le damos así al certificado. Y aquí vemos como tiene acceso al directorio raíz. Y si accedemos a home, vemos que tiene acceso a todos los directorios. Por ejemplo, uso 1 tiene permisos de lectura y escritura. Por ejemplo, eh, vamos a leer este fichero y vemos que puede leer. Queremos un documento. Por ejemplo, este documento. Bueno, podemos acceder a carpetas. Y bueno, también con uso 2. Y bueno, ahora lo que haremos será iniciar sesión como Anonymous. Le damos así al certificado, que es un certificado con el nombre de la empresa. Le damos así y accedemos como Anonymous. En este caso, eh, no he puesto que tenga acceso a ninguna carpeta, pero tiene permisos de solo lectura. Que por defecto solo tiene permisos de solo lectura, habilitando solo la opción en el fichero vsftpd con Anonymous Enable Yes. Por ejemplo, queremos crear una carpeta o un documento y nos sale error que no podemos crear nada. Salimos y bueno, eso es todo. Adiós.